Si te estás introduciendo lo que es el mundo de GNU Linux o tienes instalado alguna distribución, porque así se llaman los sistemas, y quieres saber por qué mencionamos GNU Linux y por qué ese nombre va ligado a todo el sistema, a todas las distribuciones, consigo a todo el movimiento que forma parte de sistemas libres, lo primero que debemos saber es quién creó GNU. GNU fue creado por Richard Stallman. Richard Stallman fue que creó GNU en 1983 con un conflicto, o por así decirlo, o un desacuerdo con lo que era el sistema de la época, el sistema, por así decirlo, más común o visualmente más recibido en las computadoras de la época. ¿Cuál era ese sistema? Unix. Pero se preguntarán cuáles eran esos conflictos entre Unix y Richard Stallman. Bueno, varios. Vamos a comenzar por la distribución, que había que pagar licencias, algo parecido a lo que pasa con Microsoft hoy en día. No se podía modificar, no se podía distribuir, no se podría agregar cosas o funciones al código fuente del sistema. Y por estas causantes se crea GNU, el movimiento de GNU, lo cual hace lo que Unix en su momento no hacía, GNU lo provee. Se puede modificar, distribuir, agregar cosas totalmente gratuitas. El mismo sistema se presenta totalmente gratuito para que cualquiera persona que pueda modificar el código fuente, agregar funciones y distribuirlo totalmente gratis, bajo unas condiciones que se llaman General Public Licenses. ¿Cuáles son las General Public Licenses? Bueno, que tú puedes hacer de todo menos lucrarte con el sistema. Lucrarte me refiero a que si por ejemplo haces una mejora al sistema, algo que sea radical, que no cobres por eso, lo cual de cierta manera generó conflictos. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de la época eran de paga y tú vienes y creas un sistema que sea totalmente gratis, que puedes modificarlo. Claro, si sabes o tienes el entendimiento de códigos de programación y esencialmente sobre ese sistema. Ese movimiento de sistemas libres, gratis, que cualquiera puede modificarlo siempre y cuando sepa de programación, crea un nicho, por así decirlo, crea un movimiento que hoy llamamos GNU o sistemas libres, por ejemplo, open source. Pero ya entendiendo lo que es el conflicto y todo esto, Richard Stallman usa los principios de lo que es Unix, un sistema tipo Unix. ¿Qué es un sistema tipo Unix? Bueno, que tiene sistemas, programas, juegos, herramientas para crear ese entorno. Ese entorno también de GNU más o menos es creado como más o menos Unix, pero con la desigualdad de que es totalmente gratis, distribución, modificación y todo. No hay límites aquí. Ese gran movimiento de GNU te impulsa o impulsó y también impulsa hoy en día a crear cosas por ti solo, a crear un movimiento saliendo del status de school, de las limitaciones entre comillas que te ponen otras compañías. El ejemplo más claro de ello es GNU y otro mucho más claro es Android. Android tiene el kernel de Linux y más o menos tiene el movimiento de lo que es GNU porque es totalmente gratis y puedes modificarlo. Pero ese sistema que creó Richard Stallman, GNU o ese movimiento, le faltaba algo para poderse completar o llegar a su plenitud. Esa parte que le faltaba, que era el kernel, que forma parte de Linux. Por eso es la unión entre GNU y Linux. Pero si quieres saber qué es el kernel, qué es GNU y por ejemplo las diferencias entre uno y otro, hay un video, una lista de reproducción sobre Linux aquí en el canal. Espero que te haya gustado el video, suscríbanse, like y compartan.